Antes de comenzar, tengo un pedido muy importante que hacer. Si crees en el poder de Dios y deseas crecer en la fe, deja ahora tu amén en los comentarios y suscríbete para recibir el mensaje de Dios diariamente. ¿Estás atrapado en un mar de deudas y no sabes cómo salir? ¿Te cuesta dormir por las noches con el corazón lleno de ansiedad, sintiendo que has perdido el control de tu vida? No estás solo. Pero déjame decirte algo. Lo que para ti parece el final, para Dios puede ser el comienzo de una transformación total. Hoy vas a conocer el testimonio de Ricardo, un hombre común, con una familia, 2 hijos y un futuro que parecía completamente perdido, hasta que volvió a recordar el poder de la fe. Este video no es solo una historia de superación financiera, es un testimonio vivo del poder de Dios actuando en medio del caos. Vamos a recorrer paso a paso cómo la oración, la sabiduría bíblica y la guía del Espíritu Santo llevaron a Ricardo de la ruina a la restauración. Y si te quedas hasta el final, vas a descubrir cómo estos mismos principios pueden traer redención, esperanza y salvación a tu propia vida. Muchos que ven estos videos no están suscritos al canal, y eso hace que se pierdan mensajes que pueden cambiar su destino. Así que suscríbete ahora mismo, porque lo que vas a escuchar hoy puede ser exactamente lo que tu alma estaba necesitando. Desesperación frente a las deudas. Ricardo caminaba por las calles con la mirada perdida y el alma hecha pedazos. Las deudas no tocaban la puerta. Irrumpían sin pedir permiso, una tras otra, como olas de un mar embravecido. Los recibos se amontonaban en la mesa como testigos mudos de su angustia, y el timbre del teléfono ya no traía buenas noticias, sino el eco constante de la ansiedad. De noche, mientras sus hijos dormían plácidamente, él quedaba despierto, contemplando el techo como quien busca respuestas en el silencio. Sentía que el amor divino se había alejado, que la fe que alguna vez lo sostuvo se había desvanecido entre facturas y preocupaciones. Pero incluso en la oscuridad más densa, la misericordia de Dios se mueve. Allí, en medio del desespero, el Espíritu Santo empezó a susurrarle que no estaba solo, que aún había esperanza, que su alianza con el Altísimo no había sido rota. Su desesperación no era solamente económica, era una lucha del alma, una batalla silenciosa entre la incredulidad y la promesa de la salvación. Las deudas no solo revelaban un desorden financiero, sino también una distancia espiritual. Ricardo se sentía indigno del perdón, lejano de la palabra, como si hubiera olvidado cómo orar, cómo clamar. ¿Cuántos hoy sienten lo mismo? Como si los milagros de Jesús fueran cuentos lejanos, como si las parábolas ya no aplicaran a sus vidas. Pero las Escrituras nos muestran que incluso los más sabios, como Job, atravesaron momentos de ruina. Y el Señor cambió la suerte de Job cuando él oró por sus amigos, y aumentó al doble todo lo que Job había tenido. Job 42:10. Esa es la revelación, que aún en el quebranto hay redención para el que cree. Fue en una madrugada silenciosa cuando Ricardo, sin saber muy bien qué decir, simplemente murmuró una oración. No fue una oración estructurada, sino un grito del corazón, como aquel del publicano en la parábola que decía: Dios, ten misericordia de mí, pecador. Lucas 18:13. Y así, una pequeña chispa volvió a encender su fe. No vio sus deudas desaparecer como por arte de magia, pero sí sintió algo diferente. Una paz que no venía del mundo, sino del poder de Dios. Comprendió que la gracia no siempre se manifiesta con fuegos artificiales, sino con la certeza de que el Espíritu Santo camina contigo. En ese instante, su oración se volvió una promesa. Porque los discípulos también temieron, y los apóstoles también dudaron, pero todos fueron sostenidos por la misma esperanza que ahora comenzaba a levantarse en el corazón de Ricardo. El retorno a la fe como punto de inflexión. Cuando la tormenta parece interminable y las fuerzas se desvanecen, es ahí donde muchos recuerdan aquello que un día los sostuvo,
la fe. Y fue exactamente así con Ricardo. En medio del caos, de noches sin dormir y lágrimas silenciosas, surgió un recuerdo suave, como un susurro. Los días de su infancia en los que oraba sin miedo, con un corazón puro, creyendo que Dios lo escuchaba. Esa memoria fue más que nostalgia, fue una chispa divina, una llamada del Espíritu Santo que le invitaba a volver. Ricardo, sin saber por dónde empezar, simplemente se arrodilló. No buscó palabras bonitas, solo abrió el alma. Fue ahí, en ese momento de honestidad absoluta, donde comenzó su transformación. La fe no lo libró instantáneamente de las deudas, pero le dio algo más valioso: dirección, consuelo y una nueva esperanza. La oración, ese diálogo sencillo y poderoso, se volvió su refugio. Empezó cada día hablando con Dios, como quien consulta a un sabio amigo. A veces solo daba gracias por estar vivo, otras pedía perdón, y muchas simplemente lloraba. Pero oraba. Y esa constancia fue lo que comenzó a restaurar su interior. Como dice la Biblia Sagrada, orad sin cesar. Primera Tesalonicenses 5:17. Ricardo no sabía todo sobre profecías o mandamientos, pero poco a poco el Espíritu Santo fue trayendo revelaciones, claridad y paz. Se dio cuenta de que la fe no es solo un acto emocional, sino una disciplina sagrada. Y al rendirse ante la gracia, fue encontrando propósito incluso en medio de la lucha. Porque el poder de Dios no se manifiesta solo cuando todo va bien, sino precisamente cuando creemos sin ver. Y es que cuando uno vuelve a la fe, todo el universo espiritual se alinea para respaldar esa decisión. Ricardo empezó a notar pequeños milagros. Una palabra que lo fortalecía en una prédica, una canción que parecía hablarle directamente, un versículo que lo encontraba en el momento justo. No eran coincidencias, era el amor divino actuando. La Biblia no solo se convirtió en su guía, sino en su alimento diario, como cuando Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Cada oración era ahora una semilla de esperanza, cada día una nueva oportunidad de renovar la alianza con el Creador. Así, su regreso a la fe marcó el comienzo de una nueva etapa, una en la que las batallas continuarían, pero ahora con armadura espiritual y la certeza de que Dios peleaba a su lado. La planificación como primera acción práctica. La fe que comenzaba a arder nuevamente en el corazón de Ricardo no se quedó en emoción, porque la verdadera fe, la que mueve montañas, también organiza, calcula, se disciplina. Así que, movido por esa nueva esperanza, tomó un cuaderno cualquiera y comenzó a escribir. Uno por uno, fue anotando los nombres de los acreedores, los montos, las fechas de vencimiento. Cada cifra era como una espina, pero él ya no huía, enfrentaba. Ese acto de sentarse con papel y lápiz fue más espiritual de lo que parecía, porque la sabiduría, ese don que proviene del Espíritu Santo, no se limita al púlpito, también se manifiesta en la administración de cada área de nuestra vida. Como dice la palabra, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Oseas 4:6. Ricardo estaba eligiendo conocer su realidad, y eso ya era parte de su redención. Planificar no es simplemente una tarea de oficina. Para los que creen, es un acto sagrado. Jesús mismo enseñó a los discípulos a organizarse, a sentar a la multitud antes de multiplicar los panes y los peces. Marcos 6:39-40. No por falta de poder, sino para enseñar que la gracia también se mueve en el orden. Ricardo lo entendió. Comenzó a dividir las deudas por urgencia, a identificar gastos innecesarios, a buscar formas de ajustar su presupuesto. Cada pequeño descubrimiento era como una revelación. Ya no veía los números con miedo, sino con una nueva mirada, la de un hombre guiado por el Espíritu Santo, fortalecido por las promesas de la Biblia Sagrada, sostenido por la fe en la misericordia de Dios.
La planificación se volvió una extensión de su oración. Con el tiempo, aquel cuaderno que antes representaba vergüenza y derrota, se convirtió en símbolo de esperanza. Ricardo lo llamó su libro de liberación. Allí no solo había deudas, sino también promesas. Cada línea escrita era una muestra de que no había sido vencido, sino que estaba peleando la buena batalla de la fe. Como los apóstoles que, a pesar de sus limitaciones, obedecían y avanzaban, él también seguía adelante. Sabía que el camino no sería corto, pero ahora tenía un punto de partida. Y eso, amado hermano, es una victoria en sí misma. Porque el que camina en la luz, aunque tropiece, no se pierde. Y con cada paso que daba, Ricardo sentía que la gracia divina ya estaba preparando el próximo milagro. Involucramiento familiar y regreso a la iglesia. Cuando el Señor empieza una obra en uno de los miembros de una familia, su propósito no se detiene ahí. Así fue con Ricardo. Su despertar espiritual tocó también el corazón de Camila, su esposa. Ella, que hasta entonces observaba todo en silencio, comenzó a sentir que aquel movimiento no era só dele, era un chamado para todos. Decidiu se unir a ele, não apenas nos cuidados da casa ou nas decisões financeiras, mas no retorno à igreja, à presença, à oração. Foi um passo de fé e humildade. E ao voltarem juntos à comunidade, encontraram algo que haviam perdido há tempos: a comunhão. Entre louvores, orações e testemunhos, sentiram novamente o calor do amor divino envolvendo seu lar. A aliança que haviam feito diante de Deus, no altar do casamento, foi renovada ali, discretamente, em cada culto, em cada abraço da congregação. La iglesia se convirtió en un refugio. No era un escape de los problemas, sino un centro de restauración. Allí conocieron un grupo de educación financiera basado en principios bíblicos, donde otros discípulos también compartían sus luchas y victorias, porque el cuerpo de Cristo está hecho de gente real, con historias reales, redimidas por la gracia. Ricardo y Camila aprendieron juntos sobre el poder de Dios, no solo para sanar el alma, sino también para traer sabiduría práctica. Descubrieron que la Biblia Sagrada está llena de instrucciones sobre cómo administrar, sembrar, cosechar, perdonar y prosperar. En Proverbios 21:5 leyeron: los planes del diligente ciertamente tienden a la abundancia, pero todo el que se apresura al fracaso. Esa palabra se volvió fundamento. El Espíritu Santo usaba cada reunión para guiarlos, corregirlos y fortalecerlos, pero lo más hermoso fue ver cómo sus hijos también fueron tocados. Las oraciones antes de dormir volvieron. Los domingos ya no eran de compras ni de televisión, sino de adoración en familia. Ricardo, que antes cargaba solo el peso de las deudas, ahora compartía con Camila y los niños la esperanza, la fe, las promesas. Y en ese ambiente, los milagros empezaron a brotar. No siempre en forma de dinero, pero sí en forma de unidad, de perdón, de amor, porque el verdadero milagro de Jesús no siempre fue multiplicar peces, sino multiplicar corazones dispuestos. Y en esa etapa, Ricardo ya no caminaba solo, caminaba como esposo, padre, discípulo y testimonio vivo de que el Espíritu Santo aún transforma hogares enteros, aprendizajes financieros importantes. Una cosa es tener fe, y otra es aprender a usarla como herramienta práctica. Ricardo y Camila, ya involucrados en el grupo de educación financiera de su iglesia, comenzaron a descubrir principios que iban más allá de los números. Aprendieron que el dinero no es malo, pero sí puede convertirse en un ídolo cuando gobierna el corazón. Y así, con humildad, empezaron a mirar su economía desde otra perspectiva. No como un caos incontrolable, sino como un área más que debía ser sometida a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo les mostraba que había un orden divino incluso en lo cotidiano. Hacer un presupuesto mensual, separar lo esencial de lo innecesario, evitar la trampa del crédito fácil.
negociar con honestidad. Cada pequeño paso era una semilla de sabiduría sembrada con fe y regada con oración. En ese proceso, se dieron cuenta de cuántas veces habían caído en trampas por falta de conocimiento. Gastos innecesarios, tarjetas de crédito usadas por impulso, préstamos tomados sin planificación, errores comunes, pero que ahora veían con otros ojos. Comenzaron a poner en práctica Proverbios 22:7. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Esa verdad, antes ignorada, se convirtió en una brújula. Decidieron cortar los gastos superfluos, cocinar más en casa, decir no a salidas caras y aprender a disfrutar de lo sencillo. Lejos de sentirse castigados, comenzaron a experimentar el gozo de la obediencia. Porque cuando uno honra los mandamientos, incluso en lo financiero, empieza a ver la mano de Dios en cada detalle. A veces eran pequeños logros. Llegar a fin de mes sin usar la tarjeta, pagar una factura antes del vencimiento, recibir un consejo útil del grupo de la iglesia. Pero cada victoria era celebrada como un milagro, porque lo era. Camila decía que hasta el agua sabía diferente cuando se bebía con gratitud, y Ricardo notaba que su oración se había vuelto más madura. Ya no pedía solo soluciones inmediatas, sino sabiduría para actuar con responsabilidad. Entendieron que la gracia de Dios no los hacía inmunes a las consecuencias de sus decisiones, pero sí les daba una nueva oportunidad para vivir conforme a su voluntad. Y así, paso a paso, el amor divino seguía restaurando no solo sus finanzas, sino su forma de ver la vida. Renegociación y sacrificios. Renegociar no fue solamente una táctica financiera para Ricardo. Fue una lección de fe puesta en práctica, un acto de perseverancia guiado por la misericordia divina. Cada vez que llamaba al banco o se acercaba a una institución financiera, lo hacía con oración en el corazón. No confiaba en su capacidad de convencer, sino en el poder de Dios para abrir puertas que parecían cerradas. En más de una ocasión le dijeron que no. Lo trataron con frialdad, le recordaron su historial, le ofrecieron condiciones injustas, pero él no se desanimó. Como enseñó Jesús en la parábola de la viuda persistente, Lucas 18:1-8, Ricardo entendió que la insistencia justa y llena de fe tiene un poder transformador. Y así fue. Después de muchos intentos, comenzaron a llegar las renegociaciones. No eran milagros inmediatos, pero sí señales de que el Señor estaba obrando. Los cambios en casa fueron inevitables. La familia entera tuvo que adaptarse a un estilo de vida más simple. Se eliminaron suscripciones, se cancelaron paseos, se dejaron de lado compras innecesarias, pero en lugar de quejarse, eligieron agradecer. Camila, con su creatividad y corazón lleno de amor divino, convirtió esos momentos en oportunidades para estrechar lazos. Organizó tardes de juegos en familia, caminatas por el parque, cenas especiales con lo que tenían. Y allí, entre risas, oración y sencillez, descubrieron una riqueza que no depende del dinero, la unidad familiar bajo la gracia de Dios. La Biblia Sagrada comenzó a estar abierta todos los días sobre la mesa. Las promesas de salvación y redención cobraron vida. Vivían menos con lo material, pero más con el Espíritu Santo en su hogar. Esos sacrificios, lejos de ser un castigo, se convirtieron en semillas plantadas con esperanza. Ricardo y Camila sabían que estaban caminando bajo una nueva alianza, sostenidos por la sabiduría del Señor. Enseñaron a sus hijos a valorar lo esencial, a vivir con propósito, a confiar en las promesas del Creador. Cada pequeña victoria, una factura pagada, un descuento conseguido, un gasto evitado, era celebrada con gratitud. Estaban aprendiendo que los milagros de Jesús no siempre se ven como multiplicaciones de pan, sino como corazones transformados en medio de la escasez. El perdón, la fe, la esperanza y el amor divino fluían en casa como un río de bendición.
Y Ricardo sabía que lo que Dios había comenzado, Él lo iba a completar, porque cuando uno camina con Cristo, hasta los sacrificios se convierten en testimonios, emprendimiento y múltiples fuentes de ingreso. Una vez que la fe en Dios restaura la visión, también renueva la creatividad. Fue así como Ricardo comenzó a ver posibilidades donde antes solo había límites. No se conformó con su trabajo fijo, que aunque era una bendición, no alcanzaba para cubrir todas las necesidades. Movido por la esperanza y confiado en la guía del Espíritu Santo, desempolvó sus antiguos conocimientos de diseño gráfico y empezó a buscar oportunidades como freelancer. Trabajaba de noche, después de las tareas del día, mientras sus hijos dormían, y Camila lo animaba con una taza de té y una oración. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que no estaba solo. Proverbios 16:3 lo acompañaba. Encomienda al Señor tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Ese versículo lo escribía en cada nuevo proyecto como recordatorio de quién era su verdadero jefe. Camila también respondió con valentía y fe. Siempre había tenido talento en la cocina y ahora lo convertía en fuente de ingreso. Preparaba dulces, pasteles y empanadas con amor, como quien sirve no solo alimento, sino cariño y esperanza. Vendía en el vecindario, en la iglesia, en redes sociales. Y cada venta era celebrada como una victoria espiritual. La casa, aunque sencilla, comenzó a llenarse de aromas dulces y conversaciones de ánimo. Los niños ayudaban a empacar, a entregar, a orar antes de cada pedido. No era solo una estrategia financiera, era una nueva forma de vivir en obediencia, con gratitud y propósito. Como los apóstoles que trabajaban con sus manos mientras predicaban, ellos también entendieron que el reino de Dios se construye en lo cotidiano. Los ingresos no eran abundantes, pero sí suficientes para ver resultados. Algunas deudas comenzaron a reducirse. Volvieron a soñar con metas a largo plazo. El cofrecito de la esperanza que habían colocado en la sala se iba llenando poco a poco, no solo de monedas, sino de fe. Y en ese proceso, Ricardo descubrió algo aún mayor. Su trabajo ya no era una carga, sino una forma de adorar. Sentía que cada diseño que creaba, cada cliente que atendía, era parte de su testimonio. Había poder en esa transformación, porque el emprendimiento, cuando es guiado por la sabiduría del Espíritu Santo, no solo bendice al hogar, sino que se convierte en instrumento de bendición para otros. Ricardo y Camila estaban aprendiendo a ser mayordomos fieles de lo que Dios había puesto en sus manos. Educación y gratitud continua. La educación financiera no solo trajo conocimiento técnico a la vida de Ricardo y Camila, sino que cultivó en ellos una actitud de gratitud constante. Asistir cada semana al grupo de la iglesia era como recargar el alma. No se trataba solo de números, sino de aprender a vivir bajo los principios del reino de Dios. Allí compartían testimonios, oraban unos por otros, estudiaban la palabra y aplicaban sus enseñanzas. Era como lo que dice Proverbios 27:17. El hierro se afila con hierro, y el hombre en el trato con el hombre. Cada reunión fortalecía su fe, renovaba su esperanza y le recordaba que no estaban solos en su proceso. Ver a otras familias superarse, escuchar cómo el amor divino se manifestaba en lo cotidiano, los impulsaba a seguir firmes. Celebraban cada pequeña victoria como si fuera un gran milagro. Pagar una cuenta antes de la fecha, ahorrar una cantidad aunque sea mínima, obtener un descuento inesperado, todo era motivo de acción de gracias. La oración en familia ya no era solo un pedido urgente, se convirtió en una práctica diaria de gratitud. Camila enseñaba a sus hijos a dar gracias antes de cada comida, antes de dormir, incluso al recibir el vuelto de una compra. Ricardo, por su parte, anotaba en un cuaderno las bendiciones de cada semana. Era su forma de testimoniar que el poder de Dios se manifiesta también en las cosas pequeñas.
En vez de enfocarse en lo que faltaba, aprendieron a ver lo que ya tenían como parte de la misericordia divina. El cofre de la esperanza, aquel pequeño frasco transparente sobre la mesa, se volvió símbolo de su nueva etapa. No era solo un fondo de ahorro, era una declaración de fe. Cada moneda depositada llevaba consigo una oración, una promesa, una meta. Representaba las profecías aún por cumplirse, los sueños entregados en manos de Cristo, la alianza entre su esfuerzo humano y la gracia celestial. Ricardo decía en broma, pero con verdad, este frasquito tiene más poder que cualquier tarjeta de crédito. Y Camila respondía, porque aquí guardamos fe, no solo dinero. Así, entre gratitud, aprendizaje y testimonios vivos, Dios continuaba escribiendo una historia de redención que iba mucho más allá de las finanzas. Superación de desafíos inesperados. Cuando todo parecía estar bajo control, llegó una nueva tormenta. La empresa donde trabajaba Ricardo anunció recortes de personal. Fue un golpe inesperado, de esos que ponen a prueba hasta la fe más firme. Durante días vivió con el corazón apretado, orando sin cesar, recordando las promesas de la Biblia Sagrada. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. No era solo su empleo lo que estaba en juego, sino la estabilidad de su familia, el fruto de tanto esfuerzo. Camila, sin entrar en pánico, lo abrazaba cada noche y le decía, si Dios nos trajo hasta aquí, no nos va a abandonar ahora. Y juntos oraban con más intensidad, entregando sus miedos al poder de Dios. Fue en medio de esa incertidumbre que ocurrió lo inesperado. El jefe de Ricardo lo llamó no para despedirlo, sino para proponerle un traslado. Habían notado su habilidad con el diseño, su creatividad en los proyectos freelance, y decidieron reubicarlo en el área de comunicación visual. Ricardo no lo podía creer. Aquello que había comenzado como un intento desesperado por ganar un dinero extra, ahora se convertía en una puerta profesional. No dudó, aceptó con humildad y gratitud, sabiendo que ese giro no era casualidad, sino propósito divino. Sintió que Dios le decía, como en Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Ese momento marcó un antes y un después. Ricardo comprendió que los desafíos no vienen para destruirnos, sino para revelarnos una nueva dimensión de nuestra fe. El Espíritu Santo le enseñó que cada crisis puede esconder una oportunidad, que cada noche oscura puede dar paso a la resurrección. Su testimonio se volvió aún más fuerte, porque ahora podía decir con autoridad, yo vi la mano de Dios cuando todo parecía perdido. Y lo más hermoso fue que esa fe renovada no lo hizo orgulloso, sino más compasivo. Aprendió a consolar a otros con el mismo consuelo con que fue consolado. 2 Corintios 1:4. Su vida ya no era solo suya, se estaba convirtiendo en una herramienta viva de redención y misericordia. Inspirando a otros con su testimonio, Ricardo nunca imaginó que su historia, marcada por deudas, sacrificios, oración y esperanza, se transformaría en una fuente de inspiración para tantos. Lo que comenzó como una lucha solitaria contra los boletos impagables, hoy era un testimonio vivo del poder de Dios obrando en la cotidianidad. Su familia entera se volvió ejemplo de redención para quienes los rodeaban. Los vecinos, los amigos, incluso sus propios padres, que antes lo criticaban por sus errores, ahora lo escuchaban con atención y respeto. Ya no veían a un hombre derrotado, sino a un discípulo valiente que había elegido caminar con Cristo, aun cuando todo parecía en contra. Como dice Apocalipsis 12:11, ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y del testimonio que dieron. No predicaba desde un púlpito, pero su vida se había convertido en una parábola viviente. En cada conversación, en cada gesto, en cada consejo, sembraba semillas de fe. Compartía con otros lo que había aprendido, que la oración constante cambia realidades,
que la sabiduría divina supera cualquier estrategia humana, que la esperanza no es un concepto vago, sino una fuerza activa. Camila, por su parte, acompañaba ese testimonio con dulzura, aconsejaba a otras madres, ayudaba en el grupo de apoyo financiero de la iglesia, oraba con quienes llegaban cansadas y sin rumbo. Su hogar se transformó en un faro de luz. Era como si el Espíritu Santo hubiese hecho morada allí, entre risas de niños, panes horneados y versículos anotados en la nevera. Lo más bello de todo es que Ricardo no se atribuía el mérito. Siempre que alguien lo elogiaba, él decía, «Fue Dios. No fui yo, fue su misericordia». Sabía que su historia no era solo suya, sino una revelación viva del amor divino que salva, restaura y transforma. Las promesas que un día leyó con lágrimas en los ojos, ahora eran realidad, y entendió que su proceso no había sido en vano. Porque cuando entregamos nuestra vida al Señor, con nuestras fallas, nuestras dudas, nuestras cargas, Él la toma y la convierte en testimonio. Un testimonio que no solo inspira, sino que guía. Porque como los apóstoles, Ricardo ahora llevaba el mensaje de salvación no con palabras vacías, sino con una vida rendida al poder de Dios. A veces, el milagro que tanto esperas comienza con un pequeño paso de fe. Y ahora dime, ¿qué parte de esta historia tocó tu corazón? ¿Alguna vez sentiste que tu situación no tenía salida y viste a Dios abrir un camino? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero leerte y orar por ti. Y si este mensaje te inspiró, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Es muy importante para que no te pierdas los próximos contenidos que pueden transformar tu vida espiritual y familiar. Y no te vayas todavía. Haz clic en el siguiente video recomendado que aparecerá en tu pantalla. Te llevará a un paso más profundo en tu jornada de fe. Nos vemos allí.